vamos a hablar de algo que, seamos sinceros, nos quita el sueño a casi todos. Las pensiones. ¿Qué va a pasar realmente con ellas? Hoy vamos a analizar los datos, las proyecciones y la verdad es que el panorama que dibujan es como poco complicado. Esta es la pregunta del millón, la que está en la calle, en las conversaciones familiares. ¿Va a colapsar el sistema de pensiones? Es una duda que nos afecta a todos, ¿eh? A los que ya están jubilados, a los que estamos trabajando y, por supuesto, a los que vienen detrás. A ver, vamos a ser claros desde el principio. La respuesta corta es no. Si pensamos en un colapso como un apocalipsis, un día en que ¡zas!, se deja de pagar, eso no va a pasar. Pero, y este es un pero muy grande, la respuesta de verdad es mucho más enrevesada. El sistema no se va a apagar, pero sí que se enfrenta a lo que los expertos llaman una insolvencia estructural. Y ojo, entender bien qué significa esto es la clave de todo el asunto. Vale, para entender bien todo este lío tenemos que ir al origen, a la raíz del problema. Y lo curioso es que la raíz, en el fondo, no es un tema de dinero, no es financiero, es demográfico. Es la famosa bomba demográfica. Nuestro sistema de pensiones, el de España, es lo que se llama un sistema de reparto. Es un pacto bastante simple en teoría. La gente que trabaja hoy, con sus cotizaciones, paga las pensiones de la gente que está jubilada hoy. Y claro, para que esto funcione, para que el sistema esté sano, todo depende de que haya un equilibrio entre los que meten dinero y los que lo sacan. Pues bien, ese equilibrio que hoy funcionó de maravilla durante décadas, ahora mismo se está rompiendo. Y no poco a poco, no, se está rompiendo a una velocidad de vértigo. Mirad, para que nos hagamos una idea, viajemos un momento a los años 80. En esa época la cosa estaba clara. Por cada pensionista había casi 3 personas trabajando y cotizando. La base era súper sólida, el sistema iba, como la seda, sin tensiones. Ahora, volvemos a hoy. ¿Y qué tenemos? Pues que esa cifra ha bajado a poco más de 2 trabajadores por pensionista. La tensión sobre el sistema ya no es una teoría, es algo que se nota, y mucho. Y aquí, agarraos, es donde la cosa se pone realmente seria. Las proyecciones para 2050, es que son para echarse a temblar, se calcula que habrá solo 1,3 cotizantes por cada jubilado. Es que es pura matemática, no hay más. Un desequilibrio así, es que no hay por dónde cogerlo. El sistema, tal y como está montado ahora, es simplemente insostenible. Y fijaos bien en este gráfico, porque visualiza un concepto clave, el precipicio demográfico. ¿Qué significa? Pues que entre 2026 y 2035 va a pasar algo gordo. La generación del baby boom, que es enorme, se jubila en masa. Y a la vez, ¿quiénes entran a trabajar? Generaciones mucho, pero que mucho más pequeñas. Es como si en una bañera abres un desagüe gigante y a la vez el grifo solo gotea. El resultado es un agujero de millones de personas en la fuerza laboral. Así de simple, sale muchísima más gente de la que entra. Muy bien. Y ya tenemos claro el por qué, ¿verdad? La demografía. Ahora vamos a por el cuándo. Vamos a ponerle fechas a todo esto. ¿Cuándo se va a notar esta tensión de verdad, en plan crítico? Porque los expertos ya tienen un calendario bastante definido. Pero antes de meternos en el calendario, un momento, que hay que hablar de una cosa, el fondo de reserva. Seguro que os suena más como la hucha de las pensiones. Se creó precisamente para esto, ¿sabes? Como un colchón, un salvavidas para cuando vinieran vacas flacas, ya sea por una crisis económica o como ahora por un problema demográfico. Vale, es verdad que la hucha se está rellenando un poco últimamente, pero la realidad es la que es. La previsión es que para finales de 2025 tenga unos 14.000 millones de euros. Suena a mucho, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabéis cuánto nos gastamos en pensiones cada mes? Pues eso, unos 13.500 millones. O sea que todo ese colchón, toda la hucha, apenas da para pagar un mes. Uno. Es un parche, no una solución. Así que con esto en mente, vamos a ver la cronología del desastre, por así decirlo. Esto es lo que dicen los expertos. Primera parada, 2026-2030. Aquí la cosa se empieza a poner fea de verdad. La presión se acelera. Siguiente etapa, entre 2032 y 2035. Adiós a la hucha. Se prevé que se agote por completo. Y el momento cumbre, el de máximo estrés para el sistema, llegará entre 2040 y 2055. Ahí es cuando el agujero demográfico será más grande. Claro, ante un panorama como este, es lógico que se hayan hecho reformas. La gran pregunta ahora es, ¿estas reformas son una solución de verdad o son solo tiritas para una herida que necesita cirugía? Un parche que solo retrasa lo que parece inevitable. Ok, ¿y qué se ha hecho exactamente? Pues en las reformas entre 2021 y 2023 se tocaron varias cosas. Lo primero, y muy importante, se volvió a ligar la subida de las pensiones a la inflación, al IPC.
También se amplió el periodo que se usa para calcular la pensión. Y, sobre todo, se creó el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que, para que nos entendamos, es básicamente un pequeño impuesto extra en la nómina para intentar volver a llenar la hucha. Pero volvemos a lo de antes. La pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Con todo esto, de verdad es suficiente? ¿Garantiza que el sistema aguante a largo plazo? Y aquí es donde los números hablan por sí solos. Mirad esta tabla. Compara las previsiones de gasto en pensiones. El gobierno dice que en 2050 gastaremos un 14,7% del PIB. Pero ojo, mirad lo que dicen los demás. Organismos independientes como la AIREF, FEDEA o incluso la Comisión Europea, todos lo ven mucho más alto. Hablan de más de un 16, incluso un 17,3%. Parece poca diferencia, pero estamos hablando de miles y miles de millones de euros de desfase. Y aquí llega lo que es, sinceramente, una paradoja tremenda. El informe de la Comisión Europea de 2024 es demoledor. Viene a decir que las últimas reformas, como quitaron los mecanismos de ajuste que había antes, han hecho que las previsiones de gasto a largo plazo, en realidad, hayan subido. O sea que las supuestas soluciones han hecho el agujero previsto todavía más grande. Increíble, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a la parte final, a la más profunda, quizá. Porque el coste real de todo esto no se mide solo en euros, va mucho más allá. Afecta al corazón de nuestro contrato como sociedad. Este dato que veis ahora es brutal. Fijaos, entre 2008 y 2023, la pensión media en poder de compra real subió casi un 29%. Mientras tanto, en el mismo periodo, el salario medio perdió más de un 2% de su valor. La brecha entre generaciones no es una opinión, es una realidad económica que se está haciendo cada vez más y más grande. Y esta frase, que resume lo que dicen muchos expertos, da en el clavo. Lo que ha pasado es que se ha tomado una decisión política muy clara. Se ha decidido pasarle la factura del problema demográfico a alguien. ¿Y a quién? Pues se ha decidido no tocar a los pensionistas actuales y pasarle la carga a la gente que trabaja ahora y a los que vendrán después. ¿Cómo? Pues con más impuestos y con más deuda. Ni más ni menos. Y con esto volvemos al principio. ¿Recordáis que hablamos de insolvencia estructural? Pues esto es. Esto es lo que significa. No es que un día no se cobren las pensiones, no, se van a pagar. El tema es cómo se van a pagar. Ya no da con las cotizaciones. El Estado tendrá que meter dinero a espuertas para tapar el agujero. Y ese dinero, seamos realistas, solo puede salir de 3 sitios. O nos suben los impuestos a todos, o se recorta de otros sitios clave como sanidad y educación, o se sigue pidiendo prestado, generando más y más deuda. Ese, y no otro, es el coste real. Lo que nos deja, para terminar, con una pregunta que es casi más filosófica que económica. Una pregunta que nos interpela a todos. Viendo todo esto, con todos los datos sobre la mesa, ¿sigue siendo justo el pacto entre generaciones que dio origen a este sistema? Es la gran reflexión que tenemos por delante como sociedad. Ahí lo dejo.